¿Alguna vez has montado en bicicleta o en un coche y has pensado en lo rápido que puedes llegar a cualquier lugar? Ese simple acto de movimiento, esa libertad de desplazarte sin agotarte, es uno de los lujos más subestimados de nuestra era. Pero, ¿y si te dijera que hubo un tiempo, hace miles de años, en el que el mundo entero parecía mucho más grande y hostil, porque cada paso dependía solo de tus pies o de animales lentos y limitados? Un mundo donde cruzar un río o una llanura no era una aventura, sino un riesgo que podía costarte la vida, y donde la ausencia de un compañero veloz como el caballo moldeó sociedades enteras, desde cómo se cultivaba la tierra hasta cómo se libraban guerras. En los próximos minutos vamos a desmontar nuestros vehículos modernos y a viajar a una época donde los bueyes eran los reyes del transporte, pero su lentitud mantenía a la humanidad atada a distancias cortas, y donde la vida diaria era una constante negociación con el tiempo y el esfuerzo físico. Y quédate hasta el final, porque te revelaré cómo la llegada de los caballos no solo aceleró el mundo, sino que fue el catalizador de una de las mayores expansiones culturales y lingüísticas de la historia humana. Imagina esto. Eres un cazador-recolector en el Neolítico, alrededor del año 5000 a.C. Tu tribu ha encontrado un buen sitio para acampar cerca de un río, pero rumores de mejores tierras de caza llegan desde el otro lado de las colinas, a unos 50 kilómetros de distancia. El contexto era simple. El transporte dependía enteramente de la fuerza humana o de animales primitivos como burros salvajes que aún no estaban domesticados para el uso masivo. El conflicto era una batalla contra la fatiga y el peligro. Caminar esa distancia con herramientas, comida y familia podía tomar días enteros, exponiéndote a depredadores, clima adverso o tribus hostiles. Un esguince en el tobillo no era solo un inconveniente, podía significar el fin para ti o para tu grupo. Las migraciones no eran planeadas con mapas, sino con la esperanza de que el cuerpo resistiera. La resolución: la humanidad se adaptó con ingenio sorprendente, pero limitado. Usaban trineos primitivos arrastrados por perros. Aspecto cotidiano. La agricultura, el pilar de las primeras sociedades sedentarias. Eres un granjero en Mesopotamia, en el cuarto milenio antes de Cristo. Has domesticado bueyes y ovejas, y tu tarea es preparar el campo para la siembra de cebada. El contexto era este. La labranza dependía de herramientas manuales o de animales de tiro primitivos. El conflicto surgía de la ineficiencia brutal. Arar un campo con una azada de madera o piedra tomaba semanas de trabajo agotador bajo el sol, y los bueyes, aunque fuertes, eran torpes y lentos, requiriendo constantes paradas para descansar. Una sequía o una plaga no solo amenazaba la cosecha. El mero esfuerzo físico para cultivar limitaba el tamaño de las granjas, manteniendo a las poblaciones pequeñas y vulnerables al hambre. La resolución venía de innovaciones como el arado de bueyes, que permitía surcar la tierra más profunda, pero con un costo:
Estos animales consumían gran parte de la cosecha solo para alimentarse, y su velocidad máxima era de unos 3 kilómetros por hora. Las granjas eran locales, y el excedente de comida era mínimo, lo que significaba que las ciudades no podían crecer más allá de lo que los pies y los bueyes pudieran sostener. ¿Te lo imaginas? Un mundo donde el pan diario dependía de músculos humanos y bovinos, sin la gracia veloz de un caballo para multiplicar la productividad. Antes de los caballos, un buey araba 0,5 hectáreas al día, con caballos hasta 2 hectáreas. Y esto nos lleva a un terreno más dramático, la guerra, donde la ausencia de caballos definía quién vivía y quién moría. Imaginemos que eres un guerrero en una aldea del creciente fértil, defendiendo tu territorio de invasores. El contexto era un combate a pie, con lanzas, arcos y escudos de madera. El conflicto era la falta de movilidad. Las batallas eran estáticas, como un forcejeo cuerpo a cuerpo, donde el terreno dictaba todo. Sin caballería no podías flanquear al enemigo rápidamente, ni perseguir a los que huían. Los carros primitivos, tirados por onagros o burros salvajes, eran inestables y lentos, limitados a terrenos planos y propensos a romperse. Sin embargo, la resolución era una estrategia de infantería masiva y fortificaciones. Las sociedades construían murallas altas, como en Jericó, la ciudad de Cristo, con cerámica y especias para intercambiar. El contexto era un mundo conectado por caminos rudimentarios y ríos navegables. El conflicto radicaba en las distancias insuperables. Transportar bienes pesados a pie o con burros significaba semanas de viaje para cubrir 100 kilómetros, con riesgos de robos, fatiga o pérdida de mercancía por el clima. El comercio se limitaba a rutas locales, y los bienes exóticos, como el lapislázuli de Afganistán, eran raros y carísimos, reservados para élites. La resolución era ingeniosa. Redes de trueque a pequeña escala y el uso de ríos como el Éufrates para barcazas. Los burros, domesticados ligeramente antes que los caballos, llevaban cargas de hasta 100 kilogramos, pero a un ritmo pausado de 20 kilómetros diarios. Esto fomentaba comunidades autosuficientes, donde la innovación se difundía lentamente, como un eco distante. Lo fascinante es cómo esto mantenía al mundo fragmentado, con culturas evolucionando en aislamiento. Finalmente consideremos la comunicación, el hilo que une sociedades. Imaginemos que eres un mensajero en una aldea neolítica, llevando noticias de una alianza o una advertencia de tormenta. El contexto era un mundo sin correos rápidos, dependiendo de corredores humanos. El conflicto era el retraso inevitable. Un mensaje urgente a 200 kilómetros podía tomar una semana o más, permitiendo que desastres ocurrieran antes de que la ayuda llegara. Las alianzas eran frágiles y el conocimiento, como recetas agrícolas o mitos, se transmitía oralmente en círculos locales. La resolución involucraba sistemas de relevos a pie, como los corredores incas más tarde, pero en la prehistoria era puramente humano. Tribus usaban señales de humo o tambores para distancias cortas,
pero nada reemplazaba al mensajero exhausto. Esto significaba que las ideas viajaban a la velocidad de las piernas, limitando la difusión cultural y manteniendo al mundo en silos de conocimiento. Uniendo todos estos hilos, vemos un mundo antes de los caballos como un tapiz de limitaciones. Viajes lentos que aislaban comunidades, agricultura ardua que ataba a la gente a la tierra, guerras estáticas que favorecían defensas sobre conquista. Quizás imperios como el romano o el mongol nunca hubieran surgido. Así que, la próxima vez que veas un caballo en un campo o en una película, tómate un segundo para apreciar esa criatura. No es solo un animal. Es un puente entre eras, un acelerador de la historia humana y un silencioso arquitecto de nuestro mundo interconectado. Suscríbete si te gustó el vídeo y no quieres perderte la próxima aventura.